Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Simón Boadavela, en compañía de mi equipo Julián Fique y Javier Andrés Romero Rentería. Vamos a presentarles los estados financieros y algunas bases de datos de la empresa Elite Flights National o IFN, un acrónimo. De acuerdo. Acá lo que tenemos son dos bases de datos distintas, las cuales son de registro de ventas y de clientes. Entonces, el registro de ventas lo que contiene son desde la primera hasta la más reciente compra que nos han hecho los clientes de diferentes partes del mundo, los cuales son aerolíneas, y que en su defecto pues están en cualquier continente o en cualquier país. En esta base de datos también tenemos detalles acerca de los aviones, acerca de su precio, y a partir de todo esto podemos determinar lo siguiente, que es la cantidad de órdenes, la bruta, si llega a aplicar, y también los plazos de pago, la ganancia operativa, impuestos y finalmente la ganancia neta, que es como los más importantes más adelante. Y ahora la segunda base de datos que vamos a relacionar es la de registro de clientes, la cual es en su defecto una base de datos acerca de los clientes, solo que más a detalle. Este nos dice cómo es la parte de la financiera de los clientes, cómo son sus ingresos anuales, si ellos tienen una calificación crediticia efectiva o confiable, de sostenibilidad también, cuánto tiempo llevan en este tipo de negocio, o pues en su defecto acerca de su ubicación, de dónde es que ellos vienen. Esta base de datos va a ser importante para tres dashboards. Y finalmente, pues algunas estadísticas importantes que ya habíamos mencionado en la anterior entrega, pero pues que aquí están. Ahora empezamos con los macros. Yo, para adelantar el proceso, lo que hice fue colocar un nuevo tipo de datos, o como para un nuevo registro ya hipotético para la base de datos del registro. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Le vamos a dar clic en este botón y esto de por acá va a aparecer en una nueva fila. Entonces, miren, ahí trabaja, acá se elimina para que quede apto para colocar un nuevo registro. Y miren, todo quedó. Y como pueden ver, acá son más filas que hay. Acá hay tan solo unas 13 y acá hay como unas 30. ¿Y por qué es? Pues porque nuestro macro nos ahorra un poco de tiempo con las fórmulas y las pruebas lógicas. Entonces hace que el tiempo se reduzca y de una se ponga lo que se puede llenar rápido. Después, básicamente, así es el macro de registro. El siguiente sería para buscar algunas características de los clientes o del pedido. Entonces, perdón. Este macro lo que contiene es básicamente un filtro avanzado donde podemos buscar lo que se nos dé la gana. Pongamos, por ejemplo, no sé, sea de Iberia, la aerolínea Iberia, y que solamente sea de Iberia. Si le vamos a buscar, va a filtrar todos los que sean de Iberia. O si, por ejemplo, no sé, que el descuento que aplique a 15%, simplemente a ambos. ¿Cómo quedaría? Miren, básicamente lo que acaba de hacer es filtrar toda la información. Es una herramienta bastante útil si necesitas hacer una búsqueda específica.
Ahora vamos a la siguiente, que es el macro de formato, que es en el caso de que quisiéramos, no sé, como volver uniforme nuestras bases de datos o que se vean de la misma manera. Simplemente lo que hacemos de acá, como dice este cuadro de texto, presionar control más L y magia. Hasta cambió la fuente. ¿Sí ven? Es bastante interesante este. Ahora el siguiente, el macro de PDF. Lo que hará es descargar todas estas bases de datos como el mismo archivo dice, un PDF. Le damos clic aquí al botón y toca darle un poco de tiempo y ahí quedó. Todos los datos quedaron registrados. Ahora, volvamos con el Excel. Tenemos como último macro el de la fórmula condicional, que básicamente, ¿qué es lo que hace? Pusimos que va a colocar, no sé, cualquier fórmula que se les ocurra, una lógica, una suma, una resta, un promedio, pero que se le aplique a una columna. Entonces, básicamente, pongamos lo que queríamos hacer. Este es el precio de un solo avión. Pero pues, como pueden ver, los precios varían. Acá vale 427 millones, acá vale 64 millones, o acá vale 80, o no, 27, miren. Entonces, pues para segmentarlos más fácilmente, o para categorizarlos, quisimos añadir la nueva columna de categoría de precio. ¿Cómo lo hacemos más rápido? Pues fácil, con este macro. Solamente le damos al botón y ¡voilà! Ya quedó. Y eso sería todo con los macros. Ahora saltamos al análisis de las tablas dinámicas. Bueno, pues, ha llegado el momento de hablar acerca de las tablas dinámicas. Esta es la tabla dinámica número 1, la cual nos habla acerca de cuánto generan de utilidad neta o ganancia neta en su efecto los tamaños de los aviones divididos por las gamas en las cinco diferentes sedes, las cuales son Miami, Nueva York, Chicago, Seattle y Washington. Bueno, pues acá hay un análisis que resume básicamente todo, pero a detalle, y voy a contar cómo es qué es lo que está pasando o qué es lo que se puede aprender acá. Entonces, pues, como podemos ver acá, quien lidera las ventas en utilidad neta es Miami por mucho bastante. Supera a Nueva York, Chicago, Seattle y a Washington con 800.000 millones de dólares en ganancia neta. Y eso pues juntando los 5 tamaños diferentes de aviones. Luego le sigue Nueva York con 811.000 y que pues, a pesar de que no es una mala cifra, pues se nota un poco la distancia, la cual es de 60.000 millones. Y eso es bastante. También la cantidad de órdenes liderando Miami, por lo que pues es cantidad y cantidad, ambos, de ganancia y de cantidad de órdenes. Sin embargo, el que va de últimas, Washington, el cual tiene 742.000, lo cual es casi 100.000 ya son 130.000 millones de diferencia con Miami, el cual está liderando. Lo cual sugiere que deberíamos fortalecer, o se debería fortalecer, las estrategias para promocionar más los aviones en el sector de Washington, en la sede, para que pueda aumentar esa ganancia. Eso sería como el análisis de las sedes. Y ahora con referente a los análisis de tamaños, en este importante. Cabe recalcar que el que domina en todos, como se puede apreciar, la barra más alta en todas las sedes, independientemente, es el tamaño mediano grande, el cual siempre se registra como mucho mayor que otros y que siempre le sigue el tamaño mediano.
Ahora, ¿qué es lo que debería hacer con esta información? Pues que sería profundizar el segmento mediano grande para que siga manteniéndose igual de estable, incluso más fuerte, que como se puede ver es el más demandado por el mercado, como el que más genera ganancias. Entonces, pues son las dos cosas más importantes. Y bueno, pues ahora finalmente vamos con la tabla dinámica número 2, la cual va un poquito relacionada con la tabla dinámica 1. Vamos a volver a hablar acerca de los tamaños de aviones, pero ahora los vamos a relacionar con plazos, los volúmenes vendidos. Ya no será nada de números de dinero, ahora van a ser números de unidades vendidas. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos arroja esta operación? Que al contrario de cómo se evidencia en la tabla dinámica 1, es que la de los mediano grande son los que tienen un volumen mayor en ganancias. Estos no son los que venden más. Los que realmente se venden más son los medianos y los grandes. Ahí sí va después del mediano grande, pero ese va de tercer lugar. Eso es algo que destaca bastante y que también significa que debería fortalecer esos dos, porque a pesar de que se estén vendiendo harto, no está generando tanta ganancia como el otro, que es uno solo. Por ende, se deberían crear como diferentes campañas o se deberían modificar los precios. O otro punto importante que son los descuentos. Como se puede ver acá, los plazos de tiempo que se requieren son los de medianos, que es un tiempo de año intermedio según estipulado por las bases de datos. Y de los más comunes, 15, 25%, cual es bastante perjudicial, por así decirlo, a la empresa. Mucho descuento, no dar mucha ganancia, y tal vez eso también esté perjudicando los números de ambos movimientos. Y por esa misma razón es porque no pueden alcanzar a llegar al mismo valor que tiene el de mediano grande. Hay algo que se tiene que gestionar y esos son los descuentos. Por otra parte, también para los largos, que a pesar de que sea un número menor al de mediano, esos plazos no deberían tener tantos descuentos. Claro que se deberían utilizar de manera estratégica para los clientes, porque como es un tiempo bastante largo de años, el cliente no va a seguir motivado a pagar lo mismo. Por ende, ese descuento sería para que se motiven a comprar, pero no debería ser algo como el 35, sino solamente el 15, porque ya sería demasiado dinero pues perdió o demasiados márgenes de utilidad que la empresa perdería por mucho tiempo, por lo que eso sería un riesgo bastante alto, el cual no debería estar. Y otra parte del análisis es que se puede segmentar a través de las sedes de ventas: Chicago, Miami, Nueva York, Seattle y Washington. Como se pueden ver acá abajo, siempre domina, pues es evidentemente el tamaño mediano. Ahí también pues claro cambia el mediano grande, el pequeño y el grande. El pequeño no siempre es tan demandado, pero estos tres siempre quedan como peleando entre sí por cuál queda en sí. Y bueno, pues sería el análisis de la segunda. Bueno, aquí está nuestro análisis de dashboard, pues es nuestro dashboard de comercial y ventas. Y bueno, para empezar, nosotros tenemos dos tarjetas que nos indican el promedio de órdenes que hemos tenido y nuestras ventas totales, que suben hasta los 82,10 billones. Bueno, aquí ya nos encontramos con una tabla de segmentación que pues nos ayuda a dividir las gamas de aviones, los diferentes tamaños que tienen. Tenemos de grande, mediano, mediano grande, mediano pequeño y pequeño.
está también nuestro logo de nuestra empresa. Y tenemos aquí nuestra primera gráfica, que compara la cantidad de órdenes con los tamaños de nave que ofrecemos. Entonces, pues, pues, destacando muchísimo que sobresale el tamaño mediano de aeronaves, y seguido del grande y el mediano grande, siendo el menos ordenado el mediano pequeño. Ahora nos vamos al promedio de ventas por sede, que pues Seattle destaca con una cantidad de promedio de ventas muy alta, seguida por Miami, y de últimas Washington y Chicago. Bueno, esto nos ayuda a entender esta gráfica de órdenes por tipo de nave nos ayuda a entender la importancia en nuestro mercado que tiene pues cada tipo de nave y qué participación tiene estas. También nos ayuda a conocer pues en qué sectores de nuestra fabricación tenemos que invertir más, qué tenemos que hacer foco, y también hacer un análisis de qué podemos mejorar para que sea más como estable y no tengamos una sola gama estrella. Y esta nos ayuda a evidenciar que pues geográficamente qué son los mejores puntos de venta o dónde es más clave tener los puntos de venta de nuestras aeronaves. Bueno, ahora vamos a verla y analizar la gráfica de cantidad de órdenes por año. Nosotros vemos que pues desde el 1995 lleva una alza que se detiene en 1999 para empezar una caída en el 2000 y el 2001. Después del 2001 puede ser influenciado por el accidente de las Torres Gemelas. Se bajó bastante nuestra cantidad de órdenes de aviones, pero luego vuelve y sube en el 2003 para luego tener una caída. Tiene esta conducta un poco más no tan estable, un poco impredecible esta estructura alrededor de estos años, para luego pues un poco estabilizarse, no tener una variación tan alta. Pero lo que nos encontramos aquí en el 2022 es que pues podemos darnos cuenta que precisamente después de pues nuestra pandemia, que ya en el 2022 ya prácticamente estaba todo libre, sube muchísimo la venta de nuestros aviones, casi alcanzando su pico en el 2009, pero pues igualmente subió mucho, para luego en el 2025 bajar bastante. Puede ser también por la baja de la pues euforia de estar otra vez libres y no tener que estar pues adentro de la casa por la pandemia. Luego, aquí en ventas por tipo de aerolínea nos encontramos que pues tenemos dos tipos de aerolínea: full service y low cost, dándonos cuenta que la mayoría de nuestro mercado está tomado por las aerolíneas full service. Pues una parte pequeña de nuestro mercado low cost. Esto significa que nuestros modelos y nuestro tipo o nuestro segmento de cliente específico son aerolíneas que se especifican más hacia el servicio, hacia proveer un servicio de mayor calidad, superando hacia la economía, como por ejemplo siendo, por decir algunas, aerolíneas full service, Emirates y así, o low cost como Avianca, por ejemplo. Entonces esta es nuestra concentración de clientes. Entonces también se debería, y esto nos sirve muchísimo para analizar hacia qué tenemos que dirigir o avanzar nuestro mercado. Y esta gráfica, la de cantidad de órdenes por año, nos ayuda muchísimo a entender pues qué eventos nos afectan realmente a la cantidad de órdenes que tenemos, qué situaciones pues globalmente, internacionalmente, nos ayudan a situar nuestra posición de capacidad de venta y realmente eso. Ahora nos vamos a un gráfico de Donna, de Pike también, en ventas por alianza de aerolínea.
Entonces pues tenemos varias alianzas de aerolíneas, incluidas también pues aerolíneas independientes, y nos damos cuenta que la alianza que más abarca en nuestro segmento de mercado es el Star Alliance, que pues está tomando el 38,36% de nuestras órdenes, suma de cantidad de órdenes, nuestras órdenes. Y también tenemos que la Independiente sigue. O sea, este es un gran aliado y es un comprador estratégico para que nuestras operaciones puedan seguir funcionando. Seguido de nuestra gráfica de suma de cantidad de órdenes por categoría de cliente. Entonces tenemos varios tipos de clientes que son pequeños, corporativos, premium y medianos. Teniendo en cuenta esto, la suma total de nuestra cantidad, suma de órdenes por categoría de cliente, nos damos cuenta que los clientes pequeños son los que más relevancia tienen, seguidos de los corporativos. Esto pues es un gráfico de barras y pues nos ayuda a entender eso. Ahora vamos a analizar algo. Y es que aquí en nuestro gráfico de cantidad de órdenes por sede de venta, geográficamente, podemos apreciar efectivamente que pues sí se nota que, como nos lo dice acá, en nuestro promedio de ventas por sede, Seattle sí es un gran un cliente estratégico bastante clave. Pero ¿qué pasa aquí? Lo que pasa aquí es que nos damos cuenta que Miami tiene más ventas, que más cantidad de órdenes que Seattle. Y es algo curioso porque aquí en nuestro promedio de ventas por sede es mayor Seattle que Miami. ¿Qué pasa acá? Que Miami puede que tenga ventas menos de menor magnitud o menos grandes que en Seattle, pero debido a la cantidad de estas pequeñas ventas se ven muchísimas más órdenes pedidas y si se promedian todas van a ser menores que en Seattle. Es decir, que en Seattle las ventas que se hacen pues por orden que se hace o sea, son órdenes más pesadas, órdenes que tienen un mayor costo, un mayor valor y pues son más densas, por así decirlo. También nos encontramos que en Nueva York y nos encontramos varias cosas, que en Miami es el punto en el que más órdenes se notan y esto nos ayuda muchísimo a entender que quizás es un punto turístico, que quizás tendríamos que concentrarnos más en ese mercado o intentar que este mercado haga compras un poquito más grandes, más pesadas, que generan más impacto también, aprovechando esta cantidad de órdenes que tenemos en sumatoria. Y eso es todo. Y bien, pues ahora vamos con una de las partes más vitales de los dashboards: el informe financiero y de rentabilidad, lo que en términos coloquiales significa cuánto ganamos, cuánto riesgo asumimos y cuánto estamos dispuestos a colocar o implementar de acuerdo con. Entonces, pues comencemos con lo básico. En este caso, para volver las cosas más sencillas, en vez de dividirlos por las aerolíneas, lo que hicimos fue categorizar las aerolíneas por la calificación crediticia, de manera que solamente fueran 6 diferentes en vez de todas esas cantidades de aerolíneas, y los datos fueran más fáciles de manipular. Entonces, pues estos 3 gráficos se utilizarán para con base a la calificación. Para comenzar, vamos con la ganancia neta por calificación. Y pues básicamente, ¿qué es lo que nos podemos ver por acá? ¿Qué es lo que llama bastante la atención? Además de que los más altos, las categorías de calificación, están por debajo de todas, si algo que llama mucho la atención, alrededor de 3 billones de dólares en ganancia neta
se encuentran concentrados en las intermedias, que son A, W y triple B. Esas pues pertenecen a un volumen de las empresas y son las que más abundan porque pues pueden que las empresas estén en procesos o porque aún no están preparadas para tener la mejor calificación crediticia y por eso aumentan más. Y es por esa misma razón que los volúmenes son tan altos. En cambio, por ejemplo, para el AAA, AA o la B, bueno, la B es otro caso, para el AAA y la AA es más complicado no solamente encontrar empresas así, sino que negociar con ellas porque piden precios bastante ajustados o porque necesitan confiar mucho más del otro. Ya no sería que tengamos que confiar de ellos, sino que ellos confíen. Y en el caso del B, pues la razón por la que es un volumen tan bajo, pues es por una razón bastante obvia. Uno de los niveles es el nivel menos confiable de la calificación crediticia, por lo que colocarlos como uno de los más altos supondría uno de los riesgos para nuestros márgenes de ganancia. ¿Y eso por qué? Lo veremos a continuación con el nivel de riesgo por calificación crediticia. Eso básicamente incluye a los plazos de años. Como pueden ver, a las empresas usualmente les gusta esperar, por así decirlo. Siempre piden plazos largos o medianos, como se puede ver acá. O como se puede apreciar acá, les gusta quedarse de 8.9 años para arriba. Este caso es la excepción, sin embargo, en promedio, prefieren estar en plazos largos o medianos. Es algo bastante preocupante porque como el A, W, el triple B, incluso el B, que está acá, pone un riesgo gigante, plazos muy largos, y no tenemos la certeza de si el cliente llegará al caso de pagar o no. Por ende, pues no es muy buena idea concentrar niveles tan altos de clientes con una calificación crediticia tan promedio. Sin embargo, a pesar de que pues sean los más comunes, se sugiere reforzar los de AA y triple, los cuales sí valen bastante la pena y si se tiene asegurado el pago, no como por ejemplo con la calificación B, la cual es bastante común y ocupa una parte bastante significante de la ganancia neta. Algo que también se sugeriría para el caso de la calificación crediticia sería reforzar las políticas de cobro, que es básicamente pues irles unos plazos mucho menores o pues cobrar mucho más antes, porque no se sabe con clientes así de riesgosos y realmente puede que lleguen a pagar o no. Por ende, pues se sugiere reforzar esas políticas de cobros. Ahora bien, vamos con la suma de los impuestos por países. Y ahora hay un elefante grande, muy grande en la sala, que básicamente es Estados Unidos. Acá, como se puede ver, lleva una porción muy grande de los impuestos en el acumulativo de todos los continentes del planeta, y pues eso ya pues va por las partes de las leyes y la parte tributaria de este mismo país. Y pues también por lo contrario para el caso de Asia, donde países como China, Japón o Corea del Sur tienen como unas normas más flexibles o simplemente son menor cantidad, pero de igual forma cobran menos impuestos. O en el caso del Medio Oriente, por acá, en Qatar o en Arabia Saudita, un volumen menor a esos otros.
Acá son 83.000 millones, las que por ejemplo en China son 200 millones. Y pues claro, hay bastantes factores, como que Qatar es mucho más pequeño que China, o que de pronto las leyes tributarias más estrictas, menos estrictas, pero como se puede determinar, si hay algo que domina en todo ese mapa, la empresa, en sus 30 años de operación, Aeronautics tiene la ventaja de que tiene una diversificación muy grande en la parte de los impuestos y la parte tributaria. Esto se puede utilizar muy a favor para bastantes estrategias, con el fin de que puedan haber márgenes de utilidad mucho mayores, ya que se pueden formular estrategias en marketing o de ventas para decidir en dónde se puede vender más sin que te cobren tanto. Y llegamos a la parte final, que es la aplicación de descuentos sobre el tipo de cliente y una parte pequeña de fidelización. Si bien se sabe, las diferentes empresas aplican tipos de descuentos. Bueno, solo dos, pero pues básicamente son el 15%, el 35% o que no aplica descuento. Y se sabe que hay 4 categorías diferentes de clientes: el pequeño, corporativo, el premium y el mediano. Como podemos ver en la gráfica, el pequeño es quien se lleva la mayor cantidad de descuentos o el volumen en sí, llevándose 364 de 15% de descuento, o 35 o 194 personas o compras por 35%. Quien le va pisando los talones es el cliente corporativo con 303 para 15%, 211 para 35% y pues el que no aplica. Luego va el cliente premium, tiene 177 para 15%, 134 para 35% y así sucesivamente hasta que llega el mediano, quien tiene una cantidad menor. ¿Qué es lo que llama bastante la atención? Pues los premium, porque ellos sean clientes grandes, que vean cosas lujosas o extravagantes, ellos no se llaman. Y eso sería como bastante clave, porque podría no solamente incentivar para que ellos sigan comprando, sino que pues también los hace sentir de cierta manera tales, que están pagando para que están caras, en llevarse de vez en cuando como un pequeño descuento por ser ellos, por invertir tal cantidad de dinero. Sin embargo, esto no se ve aplicado. O en el caso del mediano, pues la misma situación. Ellos, a pesar de que no sean un segmento tan grande, deberían llevarse algún descuento, así como el pequeño, el cual se lleva que toda la torta. En general, los descuentos se aplican de una manera bastante uniforme, sobre todo el de 35%, con números bastante similares, pero sí se deberían volver a replantear o implementar como un motivador o como un captador de la atención de los compradores, especialmente los premium, para que los incentiven a seguir consumiendo o comprando. Y bueno, pues ese es el informe financiero y de rentabilidad. Flight National Aeronautic o IFN Aeronautic. Ese fue el informe financiero. Bueno, hola, buenas tardes. Como tal es el tercer dashboard. Este dashboard es enfocado en la cartera y el portafolio de productos y de clientes de la empresa AFN.
Bueno, en este caso este dashboard se realizó con el propósito de diferenciar tanto la cartera de productos, de las propiedades de los diferentes productos de la empresa, y además de esto se encarga de también de analizar sobre los tipos de clientes, agrupaciones de clientes que la empresa tiene. El primer gráfico, que es la venta bruta por aeronave, se realizó basándose en las aeronaves que ofrece la empresa, con el valor total de la factura generada por cada compra. Entonces aquí se denota que las aeronaves más vendidas por la empresa son el Boeing 777X, el Airbus A380 y el C478, que presentan como tal las que más valor le generaron a la empresa, más allá de si hubo harta cantidad de Arturo, no como tal las que más generaron valor a la empresa. Este gráfico es relevante porque le permite tomar decisiones sobre a qué aeronaves se debe enfocar, qué aeronaves se debe tomar en cuenta como importantes para decisiones futuras. El siguiente es la aeronave más vendida como tal, basado no en la cantidad no en la cantidad de valor monetario generado, sino en la cantidad de órdenes generadas. Esto le permite también evaluar decisiones y pensar a los gerentes de la empresa de cómo se debe evaluar y de tomar decisiones correctamente en base a la aeronave con mayor cantidad de órdenes. Por otro lado, esta es la cantidad de órdenes por tipo de avión, lo que le permite a la empresa enfocarse en qué tipo de gama de aviones se debe enfocar más, enfocarse hacia una categoría de aviones, darle más prioridad a una que a otra, en este caso la mediana más que la mediana pequeña, reflejando dónde está el mercado objetivo real de la empresa y hacia dónde debe enfocar sus intereses. Órdenes por cliente, esto se hizo mediante conectar la cantidad de órdenes con la categoría de los clientes, ya que dependiendo de como tal, de qué tan grande es la empresa que está comprando, si es grande, pequeña, mediana, o si es o si no es un comprador comercial, es lo que es un comprador privado, para analizar hacia qué mercado objetivo le tienen que apuntar y qué estrategias se tienen que usar al momento de vender. Por otro lado, lo que hay aquí es la cantidad de órdenes por alianza. Las alianzas son grupos de aeronaves, entonces aquí es enfocar de qué forma se debe de realizar estrategias como tal la empresa para dirigir hacia el mercado al que planean. Entonces esto nos permite analizar varios factores, como cuál es la distribución como tal entre los tipos de aviones en cada alianza, para determinar qué estrategias de marketing se va a aplicar con cada alianza, qué acuerdos se va a aplicar con cada uno. Esto le permite a los gerentes tomar decisiones de forma correcta, de forma eficiente, porque les da un insight no solamente de los tipos de aeronaves, sino que también a la vez de las órdenes y del tipo de gama. Entonces les permite obtener información resumida en un solo gráfico de forma más eficiente y eficaz. Acá está la cantidad de órdenes por el país de la aerolínea. Ahí esto le permite a los stakeholders mirar dónde están esos mercados que los cuales ya están establecidos, como Europa o América del Norte, y donde podrían estar mercados potenciales como Asia, que todavía requiere más crecimiento. Entonces, basado en como tal dónde están ubicados sus clientes y a qué se le va a apuntar. Y finalmente tenemos el gráfico de la cantidad de pasajeros con promedio, la cantidad de pasajeros promedio versus la cantidad de relación tamaño-precio. Esto nos permite analizar de qué tan rentable es para no solo las empresas, sino para esta empresa cada tipo de avión, de que demostrando que estos aviones grandes, aparte de generar más pasajeros, también generan una mayor rentabilidad y un mayor valor como tal hacia tanto los consumidores como hacia la empresa. Entonces es una forma eficiente de mostrar información y de mostrar un insight entre cantidad de órdenes vendidas, entre promedios de precios, entre promedio de pasajeros vendidos y la correlación entre esas variables. Es una forma simplificada de resumir información y algo bastante útil al momento de tomar decisiones financieras, pues en este caso para la empresa.
Todo este dashboard se realizó en base a dos bases de datos. Estas primordialmente se limpiaron, se decidieron, se organizaron para que funcionaran de forma correcta. Se estableció una conexión en base a el código de aerolínea, porque la primera base de datos data de las ventas y la segunda data como tal de la base de datos de los clientes con las aerolíneas. Entonces, como tal, a cada aerolínea se le asignó un código en específico, y esa es como tal la relación entre ambas bases de datos, y es lo que permite dar un insight de ambas bases de datos, no solamente de cuáles ventas subieron, sino que en este caso qué clientes son relevantes, a cuáles clientes se les debe apuntar, cuáles clientes son mejores que otros. Eso permite a la empresa hacer conexión entre estas dos bases de datos y tener información de forma simplificada, rápida y mucho más sencilla. Y ya ese es todo el proceso de relacionamiento del dashboard. Se diseñó una plantilla de colores específicamente para este dashboard, para buscar uniformidad en la presentación de los datos. Se realizó modificaciones en texto, en los colores, en la organización, para buscar no solamente mostrar información, sino que mostrarla de forma efectiva, mostrarla de forma adecuada, y de que se puedan realizar las mejores decisiones con esta herramienta. Ya, eso es todo. Muchas gracias.